Bienvenidos. Bueno, ahí sigo admitiendo. Buen día, les pedimos disculpas por el retraso. ¿Adivinen qué? Problemas técnicos, como en todos los encuentros que nos pasó. Pero bueno, ya está solucionado, así que vamos a ir arrancando, así no nos corremos tanto de horario y pueden estar en todo el encuentro. Eh, yo voy a seguir aceptando a medida vayan ingresando. Pero bueno, llegamos al último encuentro número 9 de esta primera etapa de la Escuela de Feminismos Populares, ya más de cara a empezar a pensar las acciones territoriales. Así que voy a aprovechar, antes de presentar a las compañeras que van a estar compartiendo sus experiencias, eh, a avisarles que la semana que viene, el martes, a las 10 de la mañana también, después se los voy a enviar por mail igual, vamos a hacer una reunión para poder empezar a definir las acciones territoriales. Durante esta semana yo me voy a estar comunicando con las referentas, con quienes pensamos inicialmente que podemos empezar a laburar en los barrios, pero la idea es el martes de la semana que viene poder tener una reunión con quienes quieran estar en esta segunda parte para ya definir directamente qué acciones, de qué manera, cuándo y dónde vamos a empezar a hacerlas. De todas formas, durante la semana les envío el mail nuevamente, vamos a seguir usando el mismo enlace de Zoom, pero les envío ahí la información acerca de en qué va a constar la reunión. Así que bueno, ya dado ese aviso parroquial, paso a la presentación de las compañeras, así podemos aprovechar el encuentro, porque la verdad que está súper interesante y tienen experiencias muy interesantes para compartir, las 4 compañeras que están hoy invitadas. La temática de hoy es redes feministas y organización popular. La idea es poder trabajar acerca de la participación de mujeres y disidencias en ámbitos colectivos y la experiencia de los movimientos sociales con el feminismo. Para ello nos van a estar acompañando Janina Muñoz. Ella es licenciada en Trabajo Social y es coordinadora provincial de Mujeres de la Matria Latinoamericana de Tucumán, así que desde allá nos está acompañando. Cintia Romero, ella es militante del MTE, trabajadora de la rama de construcción, responsable de obra. Soledad Dalmónico, ella es militante del MTE, también trabajadora de la Secretaría de Integración Sociourbana. Y Roxana Lefait, ella es docente, educadora popular, activista feminista y militante de Mujeres Evita. Todas con mucho laburo en el barrio, muchos pies en la tierra y que vienen trabajando hace mucho tiempo. Así que, bueno, no quiero robar más minutos, les voy a pasar por el chat el enlace para la asistencia, y si te parece, Yani, ya vamos arrancando. Después seguirían Cintia y Negrita, o Sole, y Roxy va para cerrar. ¿Les parece? Ahí les paso por el chat. ¿Arrancás, Yani? Sí, justo una propaganda en la calle. Bueno, buenos días. Bueno, primero y principal, el agradecimiento a la Facultad de Salud de Mar del Plata, a la Secretaría de Extensión por esta invitación, ¿no? a este encuentro, a esta escuelita popular de feminismos populares. Bueno, la verdad, un poco presentarme, bueno, ya nos presentó Miriam. Mi nombre es Janina, yo coordino en Tucumán Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, soy militante también del el Movimiento Libres del Sur, ¿no? De hace ya un par de años.
y desde allí venimos trabajando, ¿no?, toda esta iniciativa. Nosotras formamos parte de este colectivo de mujeres, que es un colectivo de mujeres nacional, que tiene esta mirada desde el feminismo popular y disidente, principalmente para rescatar todas estas miradas que atravesamos las mujeres en distintos territorios, en distintos espacios, pero principalmente ahí en el barrio, ¿no? Nosotras trabajamos en articulación con el movimiento Barrios de Pie, que es un movimiento territorial también que tiene, un movimiento social y territorial que tiene distintos centros comunitarios, donde hacen desde allí diferentes tareas, y hemos podido de alguna manera articular este trabajo que vienen haciendo desde sus inicios, ¿no? Convengamos que en ese origen que tiene está muy relacionado con las miradas que nosotras queremos retratar, que tienen que ver con lo popular, ¿no?, con la organización de las mujeres en los barrios, y principalmente el movimiento Barrios de Pie tiene su origen en el 2001, ¿no?, en esa crisis social y política que ocurrió en nuestro país y que convocó principalmente a las mujeres a salir a las calles, a recuperar, a mostrar esa realidad que se vivía en ese momento, y fue desde allí que se empezó a organizar, ¿no?, este movimiento social, y que hoy es el movimiento social que tiene como referente nacional a una mujer, ¿no? Es uno de los pocos movimientos sociales que tiene esta mirada, ¿no?, de poner a una mujer en un espacio de representación, de dirigencia en realidad, ¿no?, de conducción. Nosotras venimos haciendo una experiencia con las compañeras, principalmente hablamos de varios, yo voy a hablar particularmente de una experiencia que hacemos desde que nosotras surgimos como movimiento de mujeres, que tiene que ver con las promotoras territoriales, ¿no? Nosotras desde allí pudimos hacer varias experiencias para mostrar esto que queremos sintetizar con el feminismo popular, ¿no? Que tiene que ver primero con la convocatoria a mujeres que tengan esta mirada de querer transformar esta realidad, ¿no? Y la hicimos principalmente en la universidad, ¿no? Nosotras tenemos compañeras, tenemos un grupo de compañeras que viene de la universidad, que nosotras tratamos a través de capacitaciones, de poder problematizar algunos ejes, algunas problemáticas que nos atraviesan, principalmente la violencia contra las mujeres, y poder multiplicar eso en el territorio con la promoción y la difusión de derechos, ¿no? Pero también esta articulación con el movimiento Barrios de Pie nos permitió hacer una red con quienes son responsables y dirigentes territoriales que tienen un trabajo ya realizado desde lo social en merenderos, comedores o centros comunitarios, que son espacios donde se llevan adelante distintas actividades desde lo social, ¿no? Nosotros tuvimos desde alfabetización para jóvenes y adultos hasta, bueno, esto de la asistencia alimentaria, que es un trabajo realmente que vienen haciendo los movimientos sociales en los sectores más vulnerables y populares de toda la Argentina, ¿no? Entonces, claramente, ese nexo que hicimos nosotras de la convocatoria en la universidad con las compañeras nos permitió también rescatar de todas esas realidades estas miradas que las compañeras traen, ¿no? Que quizás nosotras venimos con esta cuestión de trabajar las violencias, pero cuando vamos al barrio nos encontramos con todas estas otras demandas y estas otras necesidades que tienen las compañeras ahí, en el barrio, ¿no? Entonces, nosotras estamos atravesadas hoy, charlábamos un poco con las compañeras antes de comenzar el encuentro, de la pandemia, antes de la pandemia y ahora saliendo de la pandemia, o durante la pandemia, ¿no? También durante la pandemia, y cómo vamos organizándonos ahora, que son todos desafíos que creo que tenemos desde las organizaciones de mujeres y las organizaciones sociales. Creo que nosotros hemos hecho una experiencia
que ha podido ser una articulación de la universidad con esa realidad que viven las compañeras, y a la vez hemos podido trabajar con las compañeras referentes de este movimiento social que es Barrios de Pie, que hemos podido constituir una red, ¿no?, de contención para las mujeres, principalmente para las mujeres en los barrios más vulnerables, y eso nos ha permitido hacer un trabajo sostenido durante la pandemia, a pesar de estas medidas que no permitían los encuentros, digo, ¿no?, el encuentro cara a cara. Entonces ha sido todo un desafío sostener esos espacios que nosotras veníamos construyendo, y a la vez, en medio de esa pandemia, nosotras hicimos una experiencia que la tomamos como las Mumala en Barrios de Pie, porque son compañeras que vienen de alguna situación de violencia que pudieron ingresar a un programa social de ayuda económica, ¿no? Entonces tenemos como estas tres experiencias desde lo territorial, principalmente acá en Tucumán, ¿no? Realmente es todo un desafío pensar cómo recuperamos esas miradas, cómo recuperamos esas experiencias que las compañeras nos traen, nos da este encuentro o este trabajo en los barrios, ¿no? Porque realmente allí surgen esto que tiene que ver con el feminismo popular, que son las voces de ella, las demandas que tienen en cuanto a la realidad que viven hoy, ¿no? Por ahí nosotras veníamos con esta cuestión de trabajar las violencias, pero también nos encontramos con que hay mujeres que perdieron sus ingresos, sobre todo con el tema de la pandemia, el ingreso más que tiene que ver con lo informal del trabajo, ¿no? La preocupación de cómo garantizaban el seguimiento de sus hijos en las escuelas, ¿no?, con el tema de la conexión en la virtualidad, y principalmente tuvimos muchos casos muy graves de violencia en distintas escalas, digamos, que pudimos articular con el Estado, ¿no? Hablando de esta experiencia de las promotoras territoriales, nosotros pudimos con las dirigentes del movimiento Barrios de Pie poder estar ahí en los lugares, siendo un nexo con esa mujer del barrio, porque ni siquiera es una compañera que sea organizada, digo, ¿no?, o que acuda al merendero, sino que ese merendero o ese espacio, ese centro comunitario, se volvió realmente una contención al barrio, ¿no? Una contención a los vecinos y a las vecinas principalmente, que buscaron allí una respuesta a esa necesidad que tenían, ¿no? Y así pudimos solucionar muchas de esas realidades que fueron atravesadas en la pandemia principalmente, y después poder volcarlas en alguna propuesta hacia el Estado, ¿no? Nosotras tenemos toda esta parte que es de promoción territorial, pero también tenemos una parte que hace nuestra parte del Observatorio Mujeres, Disidencias, Derechos, donde hacemos distintos informes y estadísticas, principalmente nuestro registro de femicidios, ¿no? Y desde allí pudimos visibilizar la gravedad que traía esta realidad de la pandemia, principalmente con la medida de aislamiento preventivo social y obligatorio, que para nosotras iba a evidenciar una realidad muy grave como la de la violencia en su máxima expresión, que son los femicidios, ¿no? Nosotras tenemos ahí dos variables que siempre se visibilizan en una situación de violencia extrema. La primera es la relación que tiene la víctima con el agresor, que en más del 90% es alguien de su círculo conocido, íntimo, digamos, y la otra es que el lugar donde ocurren los femicidios, en más de un 45%, es la vivienda de la víctima o la vivienda que la víctima comparte con su agresor. Entonces eso realmente nos preocupó a nosotras y empezamos a visibilizar esta cuestión, y no vimos que haya respuesta del Estado a través de sus políticas públicas principalmente, de manera rápida, ¿no?, a lo que estaba ocurriendo con la pandemia y demás. Y sabíamos que eso, particularmente en los sectores más populares y más vulnerables, iba a ser una bomba de tiempo, ¿no? Entonces
claramente fue un desafío sostener estos espacios también en la virtualidad, ¿no? Con las compañeras que venían haciendo un proceso de promoción territorial, y cómo llegábamos a poder de alguna manera sostener eso, ¿no? Entonces claramente tenemos acá una realidad que nos explota, digamos, ¿no? En las manos. Nosotras tuvimos el año pasado en Tucumán, fue el año donde más femicidios registramos, y nosotras intentamos de alguna manera visibilizar eso al inicio del año, que iba a ser una cuestión muy compleja, y hoy estamos en la misma cifra que el año pasado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desafío para adelante de sostener? ¿Qué hacemos con todo esto que está pasando, ¿no? Y que las compañeras hoy, en esto que nos volvemos a encontrar, en esto que volvemos a tener estos espacios donde podemos volcar nuestras demandas, nuestras necesidades, las necesidades de las compañeras principalmente, ¿cómo hacemos para volver a visibilizar esto que está pasando y a que las compañeras no solamente tengan esa posibilidad de contar sus necesidades, sino cómo realmente hay una respuesta a eso, ¿no? Creo que de eso también se trata justamente de este espacio que quiere traer todas estas miradas del barrio, pero ¿qué hacemos con eso, ¿no? Entonces, ¿cómo sostenemos nosotras como organización, digo, ¿no? En esto de hablar de la participación de las mujeres y las disidencias en espacios colectivos, tiene que ver justamente con eso, con cómo nos organizamos para visibilizar todas esas demandas. ¿Y por qué? ¿Por qué nos organizamos, no? Porque hay necesidades sentidas que realmente el Estado no ve y que el Estado no llega, ¿no? Y que el Estado no está presente. Nosotras tenemos varios casos, principalmente hablamos de casos de femicidios o casos de niñas abusadas, de niñas también que han sido asesinadas, que han evidenciado toda esta realidad compleja que se vive, ¿no? Pero también la organización de las mujeres y principalmente de las disidencias, porque también tenemos otro espacio que es el de Libres y Diverses, que ha permitido no solamente visibilizar las demandas del colectivo en general o las necesidades que tenemos las mujeres, sino justamente poder cambiar esa realidad, ¿no? Nosotras lo primero que hemos conseguido en varios casos que hemos podido visibilizar, acompañar, desde esta organización de mujeres en los barrios, es visibilizar toda esa realidad que vivían. Por ejemplo, acá nosotros tuvimos el año pasado 2 femicidios de niñas, el más resonante en la Argentina fue el de Abigail Riquel, de 9 años, que fue asesinada en Villa Muñecas, que es una villa de acá de San Miguel, de la capital, que permitió visibilizar primero principalmente esta forma de violencia más extrema y más cruel, pero a la vez también la situación en cómo viven esas familias, ¿no? O sea, la situación de los asentamientos, la situación del hacinamiento, la situación de la precariedad con la que viven, con la que trabajan, con la que tienen que realmente enfrentarse cada una de las mujeres que están ahí al frente de esas familias, ¿no? Poniendo el cuerpo y haciendo visible eso. Tuvo realmente cambios muy importantes. Por ejemplo, un caso que acompañamos y visibilizamos también de una compañera que casi fue asesinada, de Fátima Aparicio, que querían condenarla que querían bajarle la pena en realidad a su agresor, en realidad, porque no fue su femicida. Ella estuvo un mes en coma, fue atacada a mazazos, estuvo un mes en coma, salió y su agresor en realidad era de Salta, con un montón de irregularidades con el caso, pero que gracias a la movilización y a la participación en ese caso pudimos revertir esa sentencia y en vez de darle solo 10 años conseguimos cadena perpetua, ¿no? Entonces,
son pequeños cambios que vamos consiguiendo a partir de esta organización y que tiene que ver con lo colectivo, con esa mirada de que no solo le pasa a una mujer, sino que nos pasa a varias esta situación que tenemos y cómo hacemos para adelantarnos a eso, ¿no? Para prevenir lo que se dice. Y cómo también aportamos desde nuestra experiencia a que eso se transforme, ¿no? Entonces, claramente esto que tiene que ver con la asistencia alimentaria que las compañeras hacen en los barrios, con el tema de los niños a cargo y de la escolaridad o de la cuestión más de sostener en la pandemia, por ejemplo, la virtualidad, fue toda una movida que hicimos para que pudieran de alguna manera tener conexión, ¿no? Porque estamos hablando de barrios y de familias que hay un teléfono para 5 o 6 hijos, por ejemplo, entonces esto también les pesó a las compañeras. Nosotras hicimos también una encuesta que permitió visibilizar la cuestión de los cuidados, ¿no? De cómo recayó todos los cuidados y las tareas del hogar sobre las mujeres, y principalmente sobre las mujeres de los sectores populares. Entonces, claramente toda esta situación que se visibilizó ahora tiene justamente que ver con todo lo que atraviesan las compañeras en este contexto, ¿no? De la informalidad de sus trabajos, la recarga con los cuidados y las tareas del hogar, la cuestión de cómo se organiza, ¿no? El tiempo de las mujeres en ese contexto, y qué hacemos ahora, ¿no? Porque lo principal y la principal preocupación que muchas de las compañeras manifestaban era justamente no poder tener para darles de comer a sus hijos en la pandemia, porque justamente esta informalidad del trabajo, ¿no? Realmente trajo todas estas preocupaciones, ¿no? Y volver a este contexto donde el hambre fue una de las preocupaciones más grandes que tenían muchas de las compañeras, ¿no? Entonces, ¿cómo nos organizábamos de nuevo y trayendo estas experiencias de las piqueteras, estas experiencias de organizaciones, de la organización social en el conjunto de las necesidades de las ollas populares, ¿no? Nosotras hicimos con las compañeras de las Mumalá en Barrios de Pie varias ollas populares en los barrios, a pesar incluso de estar con algunas de las medidas sanitarias, ¿no? Por supuesto, sí teniendo todo en cuenta los cuidados y los que más podamos garantizar, pero había otra necesidad y era esta, ¿no? Esta realidad que atravesaban las mujeres en este contexto. Y desde allí empezar a pensar qué estrategias se pueden hacer para poder dar una solución. Por supuesto, nosotros lo hacemos desde la organización social de mujeres y política, pero también tenemos que hacer una exigencia al Estado, visibilizar todas estas demandas, pero no solamente quedarnos en eso, sino justamente exigir que haya un cambio para que esto no nos vuelva a pasar, ¿no? Creo que también charlábamos justamente de esto, esto que nos pasó, que quedó evidenciado, que se visibilizó en la pandemia, de todas estas problemáticas sociales que existen, ¿no? El desempleo, la cuestión de no poder sostener los espacios de escolaridad para con los hijos en los sectores más populares, o incluso el mismo contagio del COVID dentro de los barrios populares, fue justamente las preocupaciones que más tuvimos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Esto se evidenció, pero ya había una situación social que estaba ahí, y que la pandemia, principalmente con estas medidas, la medida de aislamiento, evidenció totalmente, ¿no? Sacó a la superficie, sacó a la luz todas estas desigualdades sociales, principalmente con los sectores populares, y en eso me parece que sí hay una cuestión más asentada sobre las mujeres, ¿no? Bien diferenciada, digo, porque muchas de ellas son las que salieron de nuevo a organizarse para hacer desde ollas populares hasta esta cuestión de cómo organizar a los hijos para que puedan seguir asistiendo a sus escuelas de manera virtual. Entonces, claramente,
tenemos ahí un desafío que es pensar esto ahora en estos tiempos actuales y con esta realidad que nos dejó la pandemia, que creo que tiene sus complejidades más, de alguna manera, que ha mostrado más estas complejidades desde lo social, y el desafío es cómo seguimos nosotras sosteniendo esa organización colectiva, esa organización que tiene las demandas en común, poniéndolas no solamente sobre la mesa, sino pensando cómo podemos solucionarlas, hacia dónde no solamente las visibilizamos, sino cómo transformamos esa realidad, ¿no? Creo que el objetivo de esta organización colectiva, de estos espacios que tienen esta cuestión de la mirada más allá de lo individual, tiene justamente ese objetivo, el transformar esas realidades para poder revertir esta transformación, o sea, tenemos que ir hacia una transformación social y revertir esta realidad que hoy atraviesan las mujeres y las disidencias en particular, pero un gran sector de la sociedad eh, con esta realidad política, social y económica que tenemos, ¿no? Entonces, claramente, es traer todo eso, todas esas miradas y ver cómo podemos no solamente compartirlas e interactuar, sino también pensar en propuestas que sean superadoras de eso, ¿no? Entonces ahí está el desafío. Creo que el objetivo de la organización colectiva es justamente eso, ¿no? Pensar en cómo estamos atravesadas todas por esta realidad y qué hacemos para cambiarla, ¿no? Un poco eso. Después nosotras tenemos esta cuestión más regional. Nosotras, en cuanto a violencia, por ejemplo, somos una de las provincias que tiene la tasa más alta de violencia, entonces cómo ponemos también estas problemáticas que por ahí son las que más se pueden visibilizar, porque tienen en realidad esta cuestión de mostrarse a partir de hechos tan crueles como los femicidios, ¿no? Pero también hay otras realidades que están ahí en el barrio y que no se muestran, y que creo que también es uno de los desafíos de los espacios que nosotras mismas integramos, ¿no? Me dicen que estoy en tiempo, así que bueno, yo espero haber aportado por ahí a la mirada que venían teniendo en estos encuentros. Creemos nosotras profundamente en que la organización colectiva es la salida para esta realidad que tenemos hoy en día, y que ahí tenemos muchos desafíos en esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Gracias, Yani. Sí, yo les pongo un tiempo, así después nos queda un espacio al final para poder intercambiar entre todas. Cintia, en negrita. Hola, bueno, nos presentamos otra vez. Nosotras somos del MT, del Movimiento de Trabajadoras Excluidas, Trabajadoras y Trabajadores. Y bueno, un poco pensábamos cómo arrancar con Cintia y hablando con otras compañeras también. Y bueno, por ahí hacer un poco una historización, digamos, de cómo construimos nosotras en el movimiento esta identidad feminista desde el feminismo popular, ¿no? Un poco nos costó bastante, digamos, si pensamos, digamos, a partir del estallido de la cuarta ola, nosotras hacia adentro del movimiento nos costó bastante identificarnos, ¿no? con las palabras más que nada, porque desde el hacer, digamos, como veníamos construyendo en todas partes desde hacía rato ya, digamos, lo más comunitario, en los comedores, conduciendo las asambleas, en las salidas a las calles, siempre las mujeres presentes y organizando, resolviendo.
y bueno, con el estallido de la cuarta ola, medio como que nos sentimos un poco por fuera de todo eso, nos costó ahí identificarnos con ese momento, y fue como bastante doloroso ese momento para nosotras, porque sabíamos que hacíamos un montón, pero a la vez nos costaba sentirnos parte. Y ahí empezamos como a repensarnos, ¿no? Desde adentro, digamos, cómo nosotras queríamos construir esta identidad, y apareció, bueno, esto del feminismo popular, y al menos con esa palabra, con popular, nos sentíamos como más referenciadas y un poco más cómodas. Entonces, a partir de ahí empezamos a pensar cómo queríamos que sea ese feminismo popular, ¿no? Y bueno, y empezamos a pensar básicamente en el trabajo, digamos, y nos dimos cuenta que por ahí el proceso era al revés, digamos, más bien desde adentro hacia afuera, porque si bien hacía mucho tiempo nosotras intentábamos como meter distintos debates, más que nada con la teoría o con esto que tiene que ver con el ser feminista, y no entraba por ningún lado. No había, no congeniaba, no había laburo colectivo. Bueno, ahí nos costó bastante. Y cuando empezamos a pensar desde adentro, desde el trabajo que veníamos haciendo, y cómo queríamos ese laburo hacia adentro del movimiento, empezamos como a encontrarnos un poco más y a identificarnos, ¿no? Por ahí, en esto que digo, desde adentro hacia afuera, digamos, ¿no? Hacia adentro nosotras veníamos laburando, digamos, en los espacios, referenciando siempre el laburo colectivo, y bueno, como que habían como dos aspectos, o recién hablábamos como de eso con Sin, de que por ahí teníamos cosas que eran exclusivas para mujeres, ¿no? Desde el laburo hasta en la organización política, digamos. Cuando se hablaba de género eran cuestiones de mujeres, digamos, ¿no? Eran cuestiones nuestras. Cuando también en el laburo, por ejemplo, habían laburos específicos que eran para mujeres. Por ejemplo, en la cooperativa de construcción había trabajo que era, no sé, de pintura, y en esos trabajos estábamos nosotras. Pero a la vez tampoco nos sentíamos como empoderadas con eso, porque eran laburos que eran temporales, no nos ayudaban por ahí a aportar a la economía del hogar, pero no podíamos, digamos, tener esa participación en la conducción de la economía de nuestros hogares. Entonces, a partir de ahí empezamos como a pensarnos de otra forma también, porque veíamos, muchas de nosotras también sufrimos situaciones de violencia hacia dentro de nuestros hogares, y sentíamos que era muy necesario como construir algo para poder acompañar desde ahí a las compañeras, ¿no? Y sacarlas, y la excusa de repente empezó a ser el trabajo. Bueno, hay que buscar espacios para que las compañeras salgan de sus casas y además puedan laburar esta independencia económica, ¿no? Y a partir de ahí empezamos como que se hizo un clic, y empezamos a pensarnos desde otro lugar, a pensar en la formación también, digamos, en la formación, en cómo queríamos formarnos, en el cómo, que también es muy importante, porque sabíamos que queríamos, digamos, ocupar esos espacios, pero tampoco teníamos esos saberes. Entonces, bueno, ahí los compañeros nos formaron, hicimos cuadrillas de electricidad, cuadrillas de mujeres electricistas, de mujeres carpinteras, mujeres constructoras, y después, bueno, distintos espacios también de, no sé, peluquería, panadería,
bueno, empezamos a pensarnos desde ahí, desde el trabajo. Y a partir de ahí surgieron cosas maravillosas, porque las compañeras empezaban como a sentirse distintas, no solo porque podían llevar, digamos, la conducción de la economía de sus casas, ya no era solo un aporte, digamos, sino que tenían un laburo bien pago durante todo el año, y además empezaban a reconocerse, ¿no? Empezábamos como a nombrarnos. Entonces, por eso digo que el proceso fue al revés, porque muchas veces intentamos como decirnos sin sentirnos, y cuando logramos sentir lo que realmente podíamos hacer y lo que estábamos haciendo y lo que queríamos a partir de ahí empezar a hacer, las cosas surgieron de otra forma. Y empezamos a tener también no solo compañeras laburantes y formadas, que hoy en día están formando a otras compañeras de otras organizaciones, y son ellas también las que conducen esos espacios, sino que también empezamos a mirarnos y reflejarnos en la otra, ¿no? En lo que siente la otra, en cómo también corporalmente nos atraviesa ese cambio y ese empoderamiento al sentirnos parte y al sentirnos capaces de poder lograr estos cambios. Bueno, eso fue genial, me parece que también, bueno, fue parte de una decisión política, ¿no? Hacia adentro de la organización. No es que nació de un repollo, sino que, bueno, fue ahí, como meterle mucho el cuerpo, como siempre, pero a la vez también empezar a pensarnos, empezar a sentirnos, a vernos reflejadas en la otra, y a la vez también empezar a poder desear, a poder construir cosas desde la creatividad. Y bueno, creo que eso fue una de las cosas que más nos ayudó. Hoy en día tenemos una construcción zarpada en ese sentido con las compañeras, de que nos encontramos y empezamos como a sentir esto, no sé, como cosas que, no sé, frases que se dicen, no sé, bueno, las abrazo, la sororidad, cosas que nos parecían palabras muy hermosas, pero que no las podíamos sentir en el cuerpo, y de repente a través del trabajo empezamos como a sentir todo eso, todo ese amor. Bueno, eso, un poco por ahí el camino. Creo que, bueno, a nosotras nos salvó, como decíamos hoy, la excusa fue el trabajo, y hoy no es tanto una excusa, sino como que es parte de una realidad que está buena y nos ayuda también a eso, como a poder juntar los pedazos que por ahí, no sé, esta realidad, digo, no solo, digamos, no es necesario tener una relación violenta para estar rota, ¿no? Sabiendo que siempre somos mujeres que venimos de la pobreza, de sentirnos excluidas, de no poder pensarnos a nosotras como individuos, nuestros deseos. Bueno, desde la exclusión, digamos, empezar a reconocernos, empezar a hablar de estas cuestiones que pasan por el trabajo, pero a la vez también pasan por otros lados, que tienen que ver con empezar a reconocernos, a conocernos. Nada, fue un proceso largo, al principio medio doloroso, pero bueno, hoy en día nos sentimos fortalecidas y bueno, creo que encontramos ahí nuestro espacio y nuestro lugar dentro del feminismo, del movimiento feminista. Y bueno, con esto de la integralidad, ¿no? De sentirnos, de juntar los pedazos y qué sé yo, empezamos también a proyectar. Y a partir de ahí surgió un proyecto zarpado, maravilloso, súper integral, que hoy se llama Reconstruir,
y bueno, acá mi compañera Cintia les va a contar un poco de lo que se trata. Buenas tardes, bueno, sí, casi buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, yo soy Cintia, también trabajo con la Negrita y algunas compañeras que vemos por ahí, dentro del espacio del MT de Mujeres. La verdad que esto, recién hablamos con la Negrita de cómo empezó esto, ¿no? Porque nosotros hablábamos del feminismo y el feminismo dentro del territorio era como algo, una palabra muy fuerte para las compañeras y los compañeros peor. Y esto fue surgiendo de la necesidad de encontrarnos, de cada compañera que nos encontrábamos en la calle cuando salíamos a una marcha, era encontrarnos en otros espacios y con otras necesidades. Nosotras empezamos a hablar y sentirnos identificadas más con el feminismo popular, pero porque lo necesitamos que se llame así, porque necesitamos de que no sea solamente el feminismo que una elige y una quiere, sino que sea más colectivo, que sea un feminismo popular para todas, que lo construyamos en conjunto. Eso para nosotras fue primeramente esto, hablar de la independencia económica. Para salir de esto, de una situación de violencia de género, primeramente las territoriales necesitamos tener una independencia económica, porque a nosotras nos pasaba de que esto lo llevamos, hoy lo llevamos a lo personal porque también sufrimos violencia, pero no podíamos salir de esa violencia de género si no teníamos una independencia económica. Si nosotras no salíamos a trabajar y no llevábamos nuestro mango a la casa y no decíamos al agresor, bueno, ahora que soy independiente, te puedo decir, lamentablemente, para hablar del feminismo tuvimos que integrar primeramente la independencia económica. Y después empezar a abrir, se abre un abanico inmenso dentro del feminismo popular, porque se necesita hablar, se necesitan los espacios de trabajo, nosotras que estamos dentro de la construcción, que estamos dentro de los comedores, estamos dentro de la textil, estamos en un montón de lados, en una movilización, cuando salimos a marchar, nos encontramos, pero también nos encontramos con la necesidad de charlar de todo lo que nos pasa, porque lo vamos conociendo día a día, y sabemos cuando una compañera está bien o está mal, o necesita la ayuda, o quiere salir de esa situación, pero no encuentra la forma, ¿no? Por eso nosotras, como decimos, proyectamos, y no proyectamos solamente de ahora, sino que proyectamos hacia el futuro. El futuro de nosotras es esto, concretar el reconstruir, como decía la Negrita. El reconstruir es un espacio para mujeres y disidencias con situaciones de violencia de género, pero que estén con sus niñas en ese lugar, ¿no? Es un espacio de contención inmediata. Nosotros sabemos que tenemos un espacio acá en la ciudad que lleva a mujeres en situación de violencia, pero también decimos que la disidencia también, y que los niños y las madres no nos vamos sin nuestros hijos a ningún lado. Y siempre, por más que nuestros hijos sean adolescentes, lo primero que vamos a cubrir nuestros hijos, después nuestros golpes, que lo que sea, lo vamos a enfrentar porque es la situación que nos toca. Entonces, el espacio de reconstruir tiene 3 etapas. Una, la etapa inmediata, que es esto, contener a la mujer, a la disidencia y a sus hijos dentro de un espacio de contención, donde haya talleres, donde haya profesionales, compañeras profesionales atendiendo esa situación, tanto como a la mujer, a la disidencia, como a sus hijos. La segunda etapa son 10 viviendas transitorias. Ha pasado muchos casos de violencia de género que la mujer no pudo volver a su hogar o no puede volver por un tiempo a su hogar porque el terreno o la casa es de la familia del agresor, o siempre tenés la amenaza. Que son 10 viviendas transitorias, y después la tercera etapa son 10 viviendas definitivas, que se le adjudica a esa mujer o a esa disidencia con sus hijos esa vivienda definitiva, porque no tiene dónde volver. Nosotros en Mar del Plata, nosotras mismas fuimos como esto, viendo las situaciones de las mujeres, por ahí no trabajamos directamente o no nos enfocamos a tener reuniones, capacitaciones, sino que nos enfocamos más a proyectar y que
proyectar en lo vivido propio, ¿no? Porque nosotras nos hemos juntado con un montón de compañeras profesionales, territoriales y no profesionales, nos hemos juntado a armar este proyecto porque lo vivimos más de lo propio, de qué nos pasó a nosotras en situación de violencia de género. ¿Qué nos pasó? No teníamos trabajo, no teníamos lugar para vivir, no podíamos, si íbamos a algún lugar a refugiarnos nosotras, no podíamos ir con nuestros hijos. Entonces, la idea, una disidencia, si sufre violencia de género, no va a ningún lado, porque no la llevan a ningún lado. Entonces, es integrar no solamente a las mujeres, sino que también a las disidencias, sino que también acompañar, que sean acompañadas por sus hijos. ¿Qué más una mujer quiere? Primeramente sacar a sus hijos que salir ella, porque lo primero que vamos a vivir son nuestros pibes, es así. Entonces se pensó de todo, de lo vivido propio y las experiencias de que hemos visto mucho la tele o hemos acompañado, esas mujeres de que no pueden volver a su hogar, porque si no tienen al agresor adentro, tienen a la familia viviendo al lado, y si no, la casa no es de ellas, son alquiladas. Entonces, ¿cómo hacemos para cubrir todas esas necesidades que están pasando hoy y que lamentablemente van a seguir pasando? Entonces nosotras nos enfocamos en esto, en primeramente acompañar dentro del espacio del MT Mujeres la independencia económica de las compañeras. Segundo, es abrir el abanico para todos los debates que haya, y tercero es proyectarnos, no concurrir y que sea definitivo o que sea construido el reconstruir. Que sea no solamente pensado para mujeres y disidencias y sus hijos, sino que lo construyan, que sea construido por mujeres y disidencias. No solamente que lo trabajen y no solamente que vayan, sino que también lo podamos construir nosotras. A nosotras nos pasa esto, de que dentro del espacio de construcción, más que tenemos compañeros que siempre nos ayudaron, y la verdad que la capacitación de ellos la valoramos, y el empuje que lo dan ellos a nosotros también nos ayuda un montón, porque nosotras podemos acompañar un montón de mujeres que pasan esto, y que muchas veces no hemos tenido la oportunidad. Esto de que una compañera tenga trabajo dentro del espacio de construcción, de una cooperativa de construcción, no la tiene, y no la tuvo. Entonces, ellos nos ayudan a que nosotras podamos tener trabajo, y que nuestras compañeras también puedan tener trabajo, y seguir proyectando de lo que queremos construir, ¿no? Porque esto no se trata, para nosotras no es un feminismo para algunas, sino que es un feminismo para todas, es un feminismo que podemos construir en conjunto, colectivamente, y es lo que queremos hacer dentro de nosotras. Acompañamos en situaciones de violencia, salimos a la madrugada si tenemos que acompañar a hacer la denuncia, pero no solamente llevar a hacer la denuncia y dejarla ahí a la mujer. Me parece que hay que ver un poco más allá, porque después la lleva a la comisaría, viene la denuncia, la restricción de acercamiento, pero la restricción de acercamiento sabemos que muchas veces es la carta de muerte. Entonces nosotros también tenemos que poner a pensar ahí, o si no, que te cae más a palo, porque no es solamente la carta de muerte, sino que te cae más a palo, no solamente a vos, y a tus hijos también. Entonces eso, como nosotros los paramos de que nos pasó, y nosotros presentamos y queremos vivirlo de otra forma, y que nuestras compañeras lo lleven de otra forma. Por eso es el espacio de reconstruir, porque nos reconstruimos nosotras, se reconstruyen nuestros hijos, se reconstruyen nuestra disidencia y también nuestra familia. Porque eso es lo que queremos, reconstruirnos todos los días, como lo hacemos todos los días, y mucho mejor, pero siempre y cuando teniendo una salida laboral también, y teniendo la independencia económica que necesitamos todas para salir adelante con nuestra capacidad, porque la capacidad la tenemos. La que dicen que no servimos, que no podemos hacer nada, o los que dicen que no servimos, no podemos hacer nada, sí podemos. Nosotras somos planeras, piqueteras, negras, como lo quieran llamar, pero orgullosas estamos de ser lo que somos, y de cómo lo llevamos adelante, y cómo nos ponemos nuestro cuerpo. Somos chiquitas las dos, pero cómo ponemos nuestro cuerpo para llevar todo esto adelante, porque nosotras llevamos una mochila muy pesada, que son de las compañeras, la disidencia y nuestros pibes. Y esa mochila la tenemos que llevar en conjunto todas. Para eso estamos acá, para eso queremos y disfrutamos estos encuentros de estos espacios. La verdad que
a nosotras nos enriquece y nos llena de orgullo poder participar. Siempre nos ponemos nerviosas porque nos gusta más charlar con las compañeras, o charlar informalmente que formalmente a veces se dice, pero la verdad que agradecidas por habernos invitado a este espacio, y las invitamos a que puedan también ser parte de este proyecto de Reconstruir y que lo podamos llevar adelante en conjunto, porque esto no es solamente para las compañeras del MT Mujeres, sino que es para todas las compañeras y compañeros y sus hijos que puedan llevar este espacio adelante, que es una proyección a futuro. Así que es más que nada. Así que eso más que nada, dice. Un montón. Gracias, muchas gracias por todo lo que compartieron. Emociona un montón escucharles a todas. Así que bueno, Roxy, te doy la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, compañeras, compañeros. Bueno, en primer lugar también agradecer la invitación de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, a la Secretaría de Extensión de la Universidad, ¿no? A esta universidad que están ahí las compañeras, compañeros luchando para que el feminismo popular también entre a la academia, para que sea considerado parte de la academia, así que nada, agradecimiento enorme en vos, Miriam, a toda la universidad. Y bueno, y agradecer también este espacio, ¿no? Agradecer este espacio de que nos invita a pensar en estas estrategias feministas y populares que expresan nuestro protagonismo, ¿no? Lo que están diciendo las compañeras, que expresa este protagonismo que tenemos las mujeres y disidencias de los sectores populares en este tiempo de la historia. Yo, primeramente, permítanme compartirles un poquito de dónde surgimos. Yo soy militante del movimiento Evita, militante de Mujeres Evita, y compartirles un poquito desde dónde venimos, ¿no? Como movimiento Evita y como Mujeres Evita. A nosotras nos encuentra a muchas en la crisis del 2001, ¿no? En una militancia territorial, en una militancia, algunas con apoyo escolar, a otras con la copa de leche, nos encuentra en el trueque y nos encuentra también, como dijo la compañera, en las asambleas piqueteras, ¿no? En esas asambleas piqueteras que hacíamos cada 26 de cada mes, ahí en el Puente Pueyrredón. Y nos encuentra también en un momento de quiebre, ¿no? Nos encuentra a muchos en un momento de quiebre de la política, ¿no? Que nos había dejado el 19 y 20 de diciembre del 2001, nos deja ahí en ese momento donde la sociedad nos decía y nos decían que la política, que las políticas ya no solucionaban nada, que la política ya no era esa herramienta de lucha en la que muchas habíamos comenzado nuestros primeros pasos en la militancia. Pero nos encuentra también en un contexto, a las mujeres en un contexto de rebeldía, ¿no? De rebeldía, donde nos veíamos articuladas y donde en esos cortes del Puente Pueyrredón y en diferentes lugares de nuestro país donde nos encontrábamos, en las asambleas las mujeres hablábamos de temáticas que tenían que ver específicamente con las cosas que nos pasaban a las mujeres, ¿no? Y en esas asambleas nos reconocíamos en necesidades específicas, ¿no? Que compartíamos un montón de necesidades y de urgencias que teníamos las mujeres y hombres y varones desocupados, pero nos encontraba nosotras en esos encuentros, ¿no? Donde pensábamos cómo poder ayudar a esa compañera en el barrio, nos encontraba con demandas específicas y nos invitaban ahí a un poco a revolucionar, ¿no? Ahí de la mano, en nuestro caso de Mujeres Evita, de la mano de una colega de acá, de las trabajadoras sociales, como fue nuestra compañera y como es, ¿no? Nuestra compañera Adela Segarra, nos invitaba a revolucionar no solo nuestras casas, sino el movimiento político, nos invitaba Adela de alguna forma a posicionarnos, ¿no? Como un lugar, como dicen ahí las compañeras, ¿no? Con un feminismo diferente, ¿no? No era ese feminismo que desde otras colectivas nos invitaban, sino porque también lo sentíamos también de alguna forma ajena, porque estas urgencias, porque estas necesidades que teníamos en ese momento tan crítico de nuestro país, nos necesitaba con demandas específicas, ¿no? Y bueno, y fueron esas militancias que
que nos fuimos articulando y que fueron promoviendo, las que de alguna forma también llevaron a nuestra organización, que el movimiento Evita ya se enunciaba como un movimiento un movimiento anticapitalista y antiimperialista. Fuimos las mujeres del Evita las que de alguna forma exigimos, reclamamos, ¿no?, que también fuera un movimiento antipatriarcal, y en ese camino que recorrimos junto a otras compañeras y a otras organizaciones sociales y políticas, sobre la marcha Mujeres y Diversidades nos fuimos encontrando en un proceso feminista, ¿no?, en un proceso que íbamos ahí pensando y hablando de un feminismo diferente, de un feminismo más americano, de un feminismo más argentino, más nacional, pero sobre todas las cosas, de un feminismo que nos representara, de un feminismo popular, y que no era ese feminismo, como bien dijo la compañera, que a veces hay palabras, o hay algunos consignas, ¿no?, que nos invitan a seguir y que de alguna forma también sentíamos como ajenos, ¿no? Y ahí fuimos también algunas educadoras las que, llevando también la educación popular, fuimos nutriendo ese feminismo popular que teníamos, que sabíamos que existía una pedagogía feminista, ¿no?, una pedagogía feminista que recuperara la educación popular y que la recuperara de alguna forma crítica y creativa, ¿no?, porque criticábamos ese feminismo que ya estaba muy instalado y que ya habían comenzado los encuentros nacionales de mujeres en nuestro país, pero que también nosotras, a pesar de que participábamos en los encuentros nacionales de mujeres, también nos encontrábamos de alguna forma como ajenos, ¿no? Entonces esa pedagogía feminista fue de alguna forma articulándose con otras colectivas disidencias, fue articulándose con las lesbianas, con las trabas, con las travestis, ¿no?, y con un posicionamiento que nos invitaba a poner el cuerpo, a crear vínculos, ¿no?, con otras colectivas feministas, pero con una fuerte identidad en los movimientos populares, en las cuales incluso muchas compañeras no se reconocían dentro de este feminismo, y nosotras entendíamos que era parte de un proceso, ¿no?, parte de un proceso, porque sabíamos que el patriarcado también siembra prejuicios, ¿no?, siembra prejuicios que siempre nosotras decimos que nos distancia a las mujeres, que nos distancia de las experiencias feministas, y que para superarlo, para superar esos prejuicios, ¿no?, frente al feminismo, nosotras teníamos que poner el cuerpo y teníamos que luchar codo a codo con las otras compañeras y compañeros de otras organizaciones sociales, de otras organizaciones populares, para ir derribando todos esos mitos, ¿no?, superpuestos que nos sostienen y que aún encontramos en la sociedad, como es eso de que el feminismo es una política de odio hacia los hombres, o que las feministas somos todas lesbianas, o que las feministas tenemos algo en contra de los varones, ¿no? Este feminismo que divide a las familias de las organizaciones. Y ahí nosotras seguíamos alzando la voz y diciendo, no, nosotras somos parte de unas organizaciones sociales, no identificamos ni representamos al barrio, nosotras somos el barrio, ¿no? Nosotras somos las clases populares, y desde la educación popular también, que nos propone un diálogo, ¿no? Nos propone un diálogo que de alguna forma nos emancipe, ¿no? Un diálogo que de alguna forma nos libere, ¿no? Y empezamos a entender que esas semillas que íbamos dejando en cada espacio, que nos poníamos a conversar, las que ya nos empezábamos a identificar en ese feminismo popular, que esas semillas que íbamos dejados en cada barriada, en cada espacio comunitario, en cada merendero, iba sembrando ese feminismo popular del cual nosotras de alguna forma nos sentíamos parte, ¿no? Porque ser parte de los movimientos populares mixtos nos obligaron en algún momento a tener tensiones con los propios compañeros, ¿no? A tener tensiones para poder pensar que esos nuevos caminos tenían que tener un protagonismo de las mujeres, porque éramos las mujeres protagonistas, porque éramos las mujeres las que de alguna forma éramos la gran parte de estos movimientos sociales, de estos movimientos populares, y ahí fuimos descubriendo, ¿no?, el machismo, no solo el que estaba en nuestras casas, no solo ese machismo que también en el cual nosotras habíamos sido educadas, habíamos sido socializadas, sino también ese machismo que también estaba presente en nuestras organizaciones.
ir desencubriendo un poco, develando ese machismo que estaba en las organizaciones, también lo llevó a compartir y a poder reflexionar a nuestros compañeros varones que empezaran a cuestionarse un poco sus privilegios, ¿no? Que empezaran a entender que era verdad estos privilegios de alguna forma que nosotras mencionabas, que nosotras señalábamos y que nosotras estábamos dispuestas a poder de alguna forma colaborar y construir nuevas prácticas cotidianas, ¿no? Ahí construimos diferentes estrategias revolucionarias, diferentes estrategias políticas y rebeldes, decimos, ¿no? Y nos tocó también, y nos toca, ¿no? Todavía seguir derrumbando esos mitos que están tan instalados, que es como el sálvese quien pueda, por el poner, nos salvamos juntos, ¿no? Por el dejar ese orden, mando y obedezco para decir decidimos juntas, decidimos juntos, ¿no? Esa verticalidad que también está tan presente en nuestra sociedad y por supuesto en las organizaciones sociales y populares, y fue una tarea gigantesca que aún hoy en día no la seguimos construyendo para que esas jerarquías que tienen que ver con un orden, pero que muchas veces no tienen que ver con un decidir, sino tiene que ver con un que decidamos, ¿no? Que decidamos colectivamente y donde esté muy presente la voz de las compañeras, la voz de las mujeres que como bien decimos somos de alguna forma protagonistas de esta nueva pedagogía feminista que nos asume como una grupalidad, que nos asume como una necesidad básica para poder desaprender todas esas opresiones, ¿no? Para poder compartir estos conocimientos y de forma colectiva. Desde los movimientos populares y desde el feminismo popular venimos también planteando y cuestionando las tareas de cuidado y también nos abre de alguna forma poner en discusión quiénes llevamos adelante las tareas de cuidado, de quién es responsabilidad las tareas del cuidado, empezar a decir con nuestra voz la importancia de las tareas del cuidado y que esas tareas del cuidado no solo en el ámbito privado, sino también en el ámbito público y en el ámbito social, tiene que ser una tarea compartida entre varones y mujeres, ¿no? Pusimos también en estos últimos años sobre la mesa estas tareas de cuidado, que es un trabajo no remunerado, y entonces ahí sí nos unimos con toda la marea verde para decir no es amor, sino es trabajo no pago, más allá de que nosotras siempre decimos lo hacemos con amorosidad, lo hacemos con compromiso, lo hacemos en algunos casos, no siempre, no obligadas, lo hacemos voluntariamente, pero sí decimos que esas tareas es un trabajo que tiene el Estado, una responsabilidad que tiene el Estado, y es una responsabilidad que tiene las familias, ¿no? Todas nos hemos educado y todas en nuestras familias siempre decimos y reflexionamos que todas conocemos algún caso de una tía, de una abuela que tuvo que dejar sus estudios, que tuvo que dejar su trabajo para cuidar a sus hermanos, para cuidar a esos adultos mayores en la familia, ¿no? Decimos que esas tareas de cuidado primero es una responsabilidad del Estado, porque es una responsabilidad del Estado cuidar a la comunidad, cuidar a su sociedad, y también decimos que no solo es una tarea del Estado, sino es una responsabilidad de la sociedad. Toda la comunidad debe tomar esa responsabilidad de cuidado, ¿no? Esa responsabilidad de cuidado respecto a las infancias, esa responsabilidad de cuidado respecto a los jóvenes, a las jóvenes, y por supuesto también respecto a las y los adultos mayores, ¿no? Y entonces es cuando también ponemos en cuestión y ponemos en debate esta tarea y este rol que nos ponen, como decían las compañeras, ¿no? Y que venían como muy asimilado y muy internalizado y nadie discutía y todas entendíamos y todos entendíamos que era así, ¿no? Que estos roles que teníamos en las organizaciones, las mujeres, era distintivo y era distinto al rol que tenían nuestros compañeros, que tenían los varones, y más cerca, ya dejando estas asambleas piqueteras, ya como Frente de Mujeres, ya con Frente de Mujeres con reivindicaciones propias de las mujeres,
nos decidimos, ¿no?, que nuestras prácticas políticas también fueran diferentes, que nuestras prácticas políticas estuvieran empapadas, estuvieran inspiradas de este feminismo popular, y cuando los gobiernos liberales nos obligan a volver a las ollas populares, entendemos la necesidad de que la alimentación sea pensada también, ¿no?, desde el feminismo popular, y pensar la alimentación desde el feminismo popular es pensar también esa alimentación y esa necesidad básica, pero también desde una mirada feminista y desde una mirada de la soberanía alimentaria, ¿no? Porque cuando pensamos las mujeres y las pensamos desde el feminismo popular, pensamos qué le echamos a la olla, ¿no? No pensamos ya, bueno, ¿qué le echamos a la olla? ¿Qué hay? Por supuesto que le echamos lo que hay, pero también ya interpelamos y pensamos, ¿no?, que eso que le echamos a la olla también provenga, ¿no?, de nuestras huertas colectivas, donde ya no haya ni venenos ni transgénicos, ¿no?, donde pensamos de forma diferente esa alimentación. Y esa es la mirada feminista, esa es la mirada que tenemos las mujeres de los movimientos sociales y populares desde el feminismo. No lo pensaron nuestros compañeros antes. Es con nuestra demanda, es con nuestra inserción en los movimientos populares, donde la olla popular ya deja de ser esa olla popular que existía, sino también esa olla popular con esa otra mirada, también pensando en que ese alimento sea un alimento que dé alimento de otra forma a nuestras infancias, ¿no? Y por supuesto con esa organización comunitaria que se desprende de nuestras maravillosas huertas comunitarias. Y también nos llega el 2015, el 2016, ¿no?, donde empezamos a identificarnos como trabajadoras de la economía popular, y entonces ahí también pensamos el trabajo colectivo y creativo, ¿no?, como lo piensa la economía popular, ya sin patrones, sin una reproducción de modelos de orden, otra vez de orden patriarcal, que es nada más y nada menos que ese orden jerárquico y autoritario, ¿no? Lo pensamos desde esa construcción colectiva. Nuestras unidades productivas, dentro de la economía popular, con la mirada feminista, ya tiene una mirada donde pensamos y donde construimos lo colectivo en diálogo, ¿no?, en diálogo de todos, de todas y de todos los que somos partes de esa construcción colectiva. Porque pensamos también, y ahí también nos diferencia, y volvemos a diferenciarnos del feminismo, ¿no?, de esa ola verde que muchas veces mencionan, pero desde el feminismo popular nos distanciamos un poquito, porque la palabra y los actos tienen que ver con la práctica que vamos caminando, y esta práctica es más rápida que la teoría, ¿no? Lo decimos en este espacio, nos atrevemos a decirlo en este espacio de la universidad, en este espacio académico, donde decimos nosotros, como venían diciendo las compañeras, ¿no?, nosotros construimos desde el feminismo popular, construimos teoría y alimentamos la teoría académica desde nuestras propias prácticas, ¿no? Por eso nos hermanamos. Y por eso mi identificación como docente, pero yo me siento educadora popular, ¿no? Y me siento también trabajadora de la economía popular, más allá de que mi formación en una primera instancia tuvo que ver más con la formación formal, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Creo que es el feminismo popular el que nos da fortaleza, ¿no? Nos da fortaleza para poder seguir sosteniendo, para poder seguir enfrentando esto que decimos que el patriarcado está en todos lados, ¿no? Está en nuestras familias, está en nuestros hogares, y también tenemos que asumir para poder construir una forma de política diferente. También tenemos que asumir que también están nuestras organizaciones, que también están no solo en las organizaciones políticas, sino también están las organizaciones populares, sino también están las organizaciones sociales, y creo que ese activismo tiene que sostenerse, y también creo que es un gran desafío, hablábamos hoy con las compañeras, que podamos sistematizar, ¿no?, las que somos parte del feminismo popular, las que somos parte de la economía popular, que podamos empezar a sistematizar todas estas prácticas, ¿no?, todas estas prácticas que no son más que aprendizajes, que quedaran de alguna forma, y que a veces quedan, ¿no?, como bien señalan las compañeras, quedan en atender la urgencia, en atender esta urgencia que nos atraviesa tan fuertemente como es la violencia machista, pero creo que
el gran desafío, ¿no? Seguir luchando contra los femicidios, seguir luchando contra las emergencias que nos atraviesan como mujeres del campo popular, como mujeres de las barriadas, pero que debemos tomar ese desafío, por eso es tan rico este encuentro, ¿no? Para que podamos sistematizar todas estas prácticas, para que podamos ponerlo en una hoja, ¿no? Para que podamos, las que tienen más facilidad o las que se lo propongan, ¿no? Porque creo que todas, como educadora también de personas adultas, de jóvenes y adultas, también creo que todas tenemos la capacidad de proponernos, ¿no? Encontrar el método, pero creo que es una asignatura pendiente, ¿no? Y que urge también, ¿no? Que esas urgencias las sigamos sosteniendo, pero creo que es muy importante que algunas empecemos a sistematizar todas estas prácticas que, como bien decimos siempre desde los sectores populares, alimentan, alimentan y enriquecen la teoría, ¿no? Para poder pensar en estos movimientos y en estos feminismos populares que militamos, y que nace de los movimientos de mujeres, pero que son feminismos que interpelan, que cuestionan, ¿no? Porque nosotras somos la expresión territorial, nosotras representamos a esas mujeres que como bien decimos, ahora la pandemia visibilizó, ¿no? Visibilizó porque somos las esenciales, porque nuestras compañeras, y porque nosotras mismas, no importa si estamos en la olla, no importa si estamos en la huerta comunitaria, no importa si estamos en los espacios de cuidado infantil, no importa si estamos como promotoras territoriales en violencia de género, ese trabajo se visibilizó. Bueno, ahora falta que nos escuchen, y que ese trabajo, ¿no? Ese trabajo de cuidado a la comunidad sea remunerado, ¿no? Compartirles algunas experiencias específicas que nosotras llevamos adelante como Mujeres Evita. Nosotras venimos con una formación que articulamos ahí con las organizaciones que están acá presentes y con algunas otras organizaciones, que tiene que ver con una formación que articulamos ahí con filosofía de la UBA, ¿no? Porque también creemos que la universidad tiene que ser parte, ¿no? Tiene que ser parte de esto de que sucede en los ámbitos populares y que, como bien decimos, enriquecen a la academia. Entonces, en esa articulación con filosofía, con la Universidad de Buenos Aires, pensamos nuestra formación de promotoras territoriales en género. También construimos en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires y de la quinta sección electoral específicamente, construimos consejerías de salud sexual reproductiva y no reproductiva, ¿no? Porque también ahí el feminismo popular fue parte de esta discusión, que las mujeres nos tenemos que cuidar no solo cuando queremos ser madres, sino también cuando no queremos serlo, o cuando queremos elegir en qué momento serlo, ¿no? Me parece que también ahí ya no le tenemos que dejar, sí, le tenemos que seguir exigiendo al Estado, pero también tenemos que nosotras tener nuestra voz en los territorios, en los barrios, en cada espacio comunitario, y en ese sentido también construimos espacios de primera infancia, nuestras CEPI son esos espacios de primera infancia donde podemos, desde nuestras propias compañeras, con una formación en el cuidado de las infancias, en los cuidados básicos que tenemos de las infancias, ¿no? Y con nuevos aprendizajes que nos va nutriendo el feminismo popular, creamos estos espacios de primera infancia, y también creamos lo que tiene que ver con las ludotecas, ¿no? Que esos espacios comunitarios, más allá de los recursos que a veces llegan, que a veces no llegan, pensemos que las infancias tienen un espacio, ¿no? Que las infancias deben tener un lugar en cada espacio comunitario en el cual nosotras habitemos, porque es habitar entonces ese feminismo, es habitar esa construcción territorial. Contarles también un poquito y compartirles que nosotras acá en la quinta sección electoral ya venimos desde hace algunos años trabajando en un espacio que tiene que ver con un espacio rural, que está muy cercano a la ciudad de Maipú. Ese espacio fue pensado para aquellas compañeras, compañeros que
que venían atravesadas por situaciones de violencia extrema, sobre todo del conurbano, y que pudieran tener en ese lugar un espacio para poder seguir, decíamos, de la ciudad al campo. Bueno, nosotras reconvertimos esas consignas que desde Vía Campesina nos vienen invitando, y quienes militan en Vía Campesina nos vienen invitando a participar, pero le pusimos una herramienta, le pusimos una perspectiva que tenía que ver también con el feminismo popular, y que tenía que ver con un cupo que necesitábamos para compañeras que venían de esa situación tan extrema de violencia y que el Estado no les estaba dando respuestas. Así que durante el gobierno de Macri fuimos tan rebeldes, tan atrevidas, que pudimos de alguna forma construir colectivamente, y por supuesto con el gran sostenimiento de Vía Campesina, con el gran sostenimiento de compañeras y compañeros del movimiento Evita, ese espacio que nos enorgullece, que está pronto ahora a ser parte de un polo educativo ahí en Maipú, en el medio del campo, compañeras que venían de situaciones extremas, no solo de violencia, también hay algunos casos de algunas compañeras que también venían en esa gran lucha que llevamos las mujeres, ¿no?, de los movimientos populares en cada barrio y en cada lugar de nuestro país, que tiene que ver con la lucha por el consumo, ¿no?, por la lucha por alejar a nuestras pibas, a nuestros pibes, a nuestras hijas, a nuestros hijos del consumo, ¿no?, por ese terrible flagelo que también el Estado todavía sigue sin darnos respuesta. Bueno, también logramos que en Maipú, esas mujeres, esas madres, ¿no?, que estaban con hijos, con hijas, con hijas, un segundo, un tercero, un cuarto tratamiento, y que no lograban porque tenían que volver al barrio, porque en el barrio estaba ese puntero, seguía viviendo ahí a la vuelta, porque los pibes seguían consumiendo ahí en la esquina. Entonces, en esas situaciones extremas también logramos que esas compañeras pudieran geolocalizarse, ¿no?, volver a encontrar un lugar, encontrar un nuevo proyecto de vida en nuestra querida colonia de Maipú, que está ahí muy cerquita de la ciudad de Maipú. En el aspecto productivo también fue como compartieron las compañeras, fue otro de nuestros objetivos, fue uno de los desafíos, y ahí estamos también como muy orgullosas en nuestra ciudad, que nosotras venimos compartiendo, venimos construyendo en la zona norte de Mar del Plata, ¿no?, y ahí tenemos a compañeras que ponen el feminismo popular, ¿no?, que pusieron ese desafío, que también muchas veces entramos en contradicción por ser parte de una organización mixta, ¿no? Invitamos a los compañeros a que participen en la cocina, que participen en la olla, y no encontrábamos muchos más que en algún acto que nos ayudaban a armar el fuego, o ponían el choripán, nos costaba, ¿no? Bueno, nuestras compañeras ahí, que llevan el feminismo popular en zona norte, lograron y construyeron de forma amorosa, pero de forma firme y feminista también, que en todos los espacios, en todas las ramas, que este espacio comunitario sea mixto, ¿no? En limpieza es mixto, en mantenimiento es mixto, y en todos los espacios donde este espacio comunitario le abre las puertas a la comunidad de zona norte, ahí vamos a encontrar varones y mujeres pensando y rompiendo esos mitos, ¿no?, que los varones también pueden cocinar, que las mujeres también podemos agarrar la pala, que las mujeres podemos pintar, y que los varones también pueden limpiar la cocina cuando algunas compañeras estuvieron después de realizar el alimento, ¿no?, el alimento, y que ese alimento también tenga esto que decíamos, ¿no?, esta mirada de la soberanía popular, esta mirada que el feminismo le pone también a la tierra, ¿no?, que esta mirada que el feminismo nos invita a que le pongamos otra mirada. Desde lo educativo también era otro desafío, ¿no? Bueno, nosotros llevamos adelante lo que tiene que ver la educación popular, y ahí articulamos con diferentes programas que tienen que ver no solo de alfabetización, sino también que tiene que ver con la educación. Bueno, ahí también tuvimos oficios como las compañeras que llevaron adelante el oficio de reparación de ciclomotores, y eran más pibas que varones, y ahí las pibas pudieron también pararse desde otro lugar para decir, bueno, yo también puedo arreglar mi moto, yo también puedo tener un taller de moto porque me gustan los fierros, le gusta, y a mi hermano no le gustan, y a mí me gustan, así que ahí estuvimos también rompiendo
otros paradigmas, y bueno, desde lo productivo también lo último ahí para compartir, nuestras compañeras también con una mirada feminista y popular de la producción, con una mirada feminista y popular también de lo que llevamos adelante. Tenemos ahí nuestra COPE Texeba también, que está pensando en la gestión menstrual, ¿no? Está pensando también en romper otros prejuicios, en romper otros paradigmas que tienen que ver con el cuidado del ambiente y con el cuidado también de nosotras como mujeres, ¿no? Y en esos insumos que necesitamos y que muchas veces sabemos que no solo nos hacen mal al cuerpo, que contaminan, y que también tienen que ver en los sectores populares un gran ingreso, ¿no? Las mujeres, y las que somos madres y tuvimos varias hijas mujeres, sabemos de qué se trata, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotras también dijimos, bueno, acá también tenemos que ponerle una mirada feminista y popular, así que ahí compartirles y, bueno, agradecerles nuevamente, y, bueno, compañeras, compañeros, a seguir organizándonos en esta maravillosa organización comunitaria y feminista que cobra cada vez más valor, cada vez más fuerza, así que arriba, compañeras, arriba las que luchan, que esto cada vez vamos a construir un mejor mundo, un mejor día, una mejor vida para cada de nuestras compañeras y disidencias. Bueno, muchas gracias, Roxy. Muchas gracias a las 4 compañeras que compartieron sus experiencias. La verdad que emociona un montón escucharlas. Y bueno, ahora la idea es poder intercambiar, si hay preguntas, comentarios. Ya algunas cosas fueron saliendo en el chat, pero por ahí recuperando algo de lo que hemos venido charlando mientras íbamos coordinando, ver qué podía compartir cada una en este espacio, y desde este lugar que me toca habitar en este momento, porque digamos desde la universidad, coincido en esto que decían, de que bueno, qué importante y qué necesario que estas voces puedan estar en estos espacios, que podamos compartir estos espacios para empezar a romper algunas lógicas y algunos prejuicios que se construyen, y que creo que es central que quienes están transitando sus trayectorias educativas en la universidad puedan efectivamente construir de manera genuina, pisando los territorios, porque habiendo pasado por ahí también, sé que si bien todo lo que leemos ayuda y te da un marco de interpretación para poder entender y después poder laburar, la realidad es que cuando las situaciones te llegan, lo más probable es que el librito de Marx, si bien te va a ayudar a entender algo, lo vas a tener que dejar en el cajón y escuchar, y tu real entrenamiento y tu real experiencia va a ser poniendo los pies en la tierra y escuchando a las compañeras que están vivenciando lo que les está pasando, y construyendo en conjunto, no desde un solo lado. Así que, por más de que ustedes dicen gracias por el espacio, yo les agradezco a ustedes por siempre estar predispuestas a todas las invitaciones que les hacemos, y a poder visibilizar las experiencias que vienen haciendo en los barrios de Mar del Plata, y en el caso de Yanina, todo el laburo que vienen haciendo en Tucumán, que no es una provincia para nada fácil. Veníamos hablando al principio que la situación en el norte respecto de algunas problemáticas a veces es bastante más severa que en otras provincias, y sabemos que eso a veces tiene que ver con cuestiones históricas, culturales y demás. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, la misma dinámica de siempre, se desmutea y lo preguntan. Estaban consultando en el chat en qué parte de zona norte se encuentran, pero ahí veo que pudieron contestar que están en Las Galias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, habilitamos el espacio. No, por ahí yo cortito, agradecer a las compañeras que pudieron ahí dar cuenta de todas las experiencias que tienen. Orgullosa también de encontrarme con estas organizaciones populares que, más allá de la coyuntura, muchas veces nos van llevando por lados diferentes, pero que me convencen cada día más que son esas compañeras feministas
que le ponen el cuerpo y que cambian verdaderamente la realidad de las compañeras, sin poner la voz de ellas, sino que dándole poder al poder que tenemos las mujeres para resolver problemas que tenemos aquí y ahora, pero que nos hermanamos, y me parece indispensable esto de sistematizar, porque va a lograr que dejen de hablar por nosotras. Esa incomodidad que expresaba las compañeras del MTE es algo que nos pasa muy seguido, entonces el poder encontrarnos, tener estos lugares, me convencen cada día más de que es el lugar correcto y que somos nosotras las que ahora tenemos voz. Y por ahí respecto a sistematización, van a ver que estamos grabando todos los encuentros de la escuela y es justamente con ese objetivo. Se van a desgrabar y se van a pasar a texto para después poder distribuirlo en formato virtual, y la idea también es poder hacer algunas impresiones para poder llegar a los espacios que estuvieron participando, pero nos parecía, y resaltando una bondad o una condición de posibilidad que nos permite la virtualidad, grabar esto para poder desgrabarlo y no interpretarlo, sino poder transcribir lo que se va diciendo tal cual se lo dijo. Me parece que eso está buenísimo, porque no permite margen para otras interpretaciones o para que se pueda tergiversar. Así que en ese sentido, lo de la sistematización, la idea es poder hacer. Yo quisiera saber si tienen más o menos pensado cómo va a ser lo de sistematizar y llevar a la práctica, si ya lo han hecho otras veces y entonces tienen un formato, o es algo que vamos a construir sobre la marcha. Cuando me preguntás a mí, porque capaz que... Sí, como responsable del curso. Sí, cuando arrancamos el encuentro les decía que la semana que viene, el martes, vamos a hacer una reunión para poder empezar a planificar esta segunda instancia. Si bien nosotros ya habíamos propuesto o habíamos pensado en principio algunas zonas de la ciudad en donde se puede empezar a laburar pensando en que haya espacio físico y demás, la idea es construir las acciones en el territorio entre todas las personas que estuvieron participando. Vamos a la semana que viene juntarnos justamente para eso, para decir, bueno, tales espacios están a disposición de poder empezar a hacer algunas acciones en territorio. ¿Qué les parece que hagamos? ¿Quiénes se suman? ¿Qué disponibilidad de tiempo también hay? Qué estrategias podemos llevar adelante, porque no todos los barrios son iguales, no todos los territorios están en el mismo tiempo, entonces la idea es poder leer en función de lo que se esté necesitando en ese territorio, qué propuesta se puede hacer, pero que esa propuesta sea construida de manera colectiva. No va a ser algo que lo propongamos nosotras desde la Secretaría, decir, bueno, vamos a ir a hacer esto a tal lugar. No, por eso proponemos un espacio de encuentro la semana que viene. Buenísimo, gracias. Hola, buen día. Perdón. Una pregunta, buen día. Janina. ¿Hablas vos, Tatiana? No, perdón. Te dejo hablar, después hablo. Dale. Le quería preguntar a Janina que en esta situación de que ella comenta de transformar la realidad, ¿no? Sabemos que es una provincia bastante golpeada económicamente. ¿Cómo logra que las mujeres en esta lucha hagan la transformación que ella dice? Y si hay un engranaje, de alguna manera, de acompañamiento, tanto en lo político, en lo económico, del Estado. Sí, por ahí nuestra experiencia también tiene que ver con sumar a las compañeras a la economía popular, ¿no? Nosotras hemos hecho dentro de esta red de dirigentes y de responsables de centros comunitarios, hemos podido que algunas
no solamente ingresen a un programa de empleo, sino también a cooperativas, ¿no? Nosotras tenemos acá cooperativas de trabajo, y que justamente también plantean toda esta cuestión de cuestionar ese rol que le dan en la cooperativa, ¿no? Tenemos cooperativa de construcción, de panificación, tenemos textiles, hemos conseguido ahí algunos convenios que pueden de alguna manera ser la base del programa de la economía popular, que nos da el potencial trabajo principalmente, pero también a través de sus producciones poder llegar a un plus, ¿no? Hablando desde lo económicamente, ¿no? Y por otro lado, tenemos también una experiencia que hemos hecho el año pasado, y hablábamos también de esto antes de que comience el encuentro, que nos ha de alguna manera obstaculizado la burocracia, ¿no? Del potencial trabajo para víctimas, por ejemplo. Nosotras presentamos, por ejemplo, acá en Tucumán, más de 100 compañeras con situación de violencia, ¿no? Y lo presentamos en abril del año pasado, y las últimas compañeras salieron en marzo de este año, ¿no? Tuvimos casi un año esperando una respuesta de ese programa que es muy básico, ¿no? Pero que sí hemos podido, a través de la organización colectiva, primero y principalmente, crear un espacio de contención, ¿no? Creo que hablamos de la transformación social en varios aspectos, ¿no? Principalmente en esto que expresaban las compañeras del MT Mujeres, que tiene que ver ellas como protagonistas de todos estos espacios, ¿no? Y programas y demás que vamos consiguiendo desde las organizaciones sociales y políticas y en la articulación con el movimiento de mujeres, ¿no? Pensar el feminismo desde ahí, el feminismo popular a través de sus propias voces, pero transformar la realidad primero y principalmente desde un espacio de contención para las compañeras, y después es increíble realmente, sobre todo en este espacio de las Mumalá de Barrios de Pie, que tiene como base el programa Potenciar Trabajo para Víctimas, el proceso que han hecho, ¿no? Nosotras hemos tenido compañeras que han llegado en situaciones realmente muy, muy complejas y muy graves. Hemos visto compañeras que venían con su autoestima muy, muy baja, con cero ganas de participar, ¿no? Incluso en estos espacios que pudimos hacer y sostener desde las Mumalá en articulación con lo territorial, porque el programa te exige una contraprestación de alguna manera, que lo articulamos con el territorio, pero a la vez también como no dejamos que solamente, o sea, las compañeras que tienen una situación de violencia no es que pueden hacer una contraprestación como si nada, sino que tienen una situación compleja detrás, ¿no? Entonces, primero trabajar eso con la organización, como decían las compañeras, también es todo un desafío de que podamos tener esa mirada de perspectiva de género, además de la mirada feminista, de discutir el feminismo popular y hacerlo carne en nuestras organizaciones, digo, también cómo hacíamos un proceso con esas compañeras, ¿no? Primero y principalmente nosotras como compañeras, con este espacio de contención, con un proceso desde la autovaloración, y hasta uno puede en ese proceso palpar, digo, lo que se llama el empoderamiento, ¿no? Hoy tenemos compañeras que están decididas a participar, que han traído, no solamente han volcado su experiencia de violencia, sino también su experiencia de vida, y hoy quieren realmente hacer cosas, ¿no? Y ese cambio es para nosotros una transformación de esa realidad, primero de ellas, en cuanto a sentirse mujeres, a sentirse mujeres productivas, a sentirse que pueden hacer algo con sus vidas, porque realmente esta situación, la situación de violencia en particular, y atravesada por todas estas otras problemáticas sociales, como la pobreza, como el cuidado de los hijos, como la cuestión de no poder sostener, ¿no? sus trabajos, o no poder tener una estabilidad desde lo laboral, no solamente desde lo laboral, sino justamente en sus comunidades, ¿no? No tener relaciones sociales, no tener, digo, todo eso que ha cortado la situación de violencia, cómo empezamos a trabajarla primero desde este espacio de contención de compañeras, porque somos compañeras, entonces
no es que cuesta por ahí trabajo esta cuestión de los espacios cuando convocamos, ¿no? Desde la promoción o a acompañar sobre todo desde esta experiencia, hablo desde la universidad, que traen todas sus expectativas, ¿no? De la multiplicación de derechos y que vamos y proponemos un eje para trabajar y quizás llegamos al barrio y hay un montón de realidades que están atravesando esas mujeres que son quizás eso lo que necesitamos trabajar y no esta propuesta que traemos, ¿no? De la cuestión más de la universidad o de las expectativas de las compañeras que vienen quizás de otras experiencias. Entonces ese choque de compartir, de interactuar, es lo que nos enriquece, ¿no? en el feminismo popular. Principalmente esa para nosotros es la transformación más radical que podemos ver, ¿no? Es la transformación más concreta que podemos realmente trabajar desde la organización colectiva y desde la organización de mujeres y sociales con todo este respaldo que tiene que ver en la lucha, ¿no? por poner ahí todas estas cuestiones. Y después la otra lucha es justamente esto que decían las compañeras también, que es generar esta independencia económica por un lado, y el acompañamiento del Estado en todas las otras cuestiones, ¿no? Porque nos han costado casos muy graves a nosotras, compañeras que no conseguían un acompañamiento psicológico, que no conseguían un acompañamiento legal, que tenían medidas de restricción que todo el tiempo sus agresores incumplían. Entonces, ¿cómo hacemos que realmente la justicia o la policía, porque ahí también hay una disputa, ¿no? Hasta dónde llega cada institución en mostrar la eficacia de garantizar la protección y la seguridad de las víctimas, digo, ¿no? Entonces todo eso también es una exigencia que tenemos que hacerle al Estado justamente desde esta organización colectiva, que es para transformar esa realidad en pos, primero y principalmente, de mejorar la calidad de vida de nuestras compañeras, mujeres, y de las disidencias en particular, pero también de todos estos sectores que participamos, ¿no? en la organización colectiva y que tienen todas estas reivindicaciones y todo este trabajo hecho desde hace casi 30 años, digo, ¿no? De militancia. Nosotros tenemos compañeros que militan hace 30 años, entonces no es que comenzó ayer, digo, ¿no? Y es un trabajo de hormiga que nosotras vemos materializado justamente en esto, ¿no? En la transformación de algunas cosas que vamos consiguiendo, principalmente en esto que tiene que ver con cada una de nuestras participantes se sienta primero protagonista y que puede aportar y que tiene para aportar y cambiar su vida, ¿no? Primero esa actitud y después cómo acompañamos eso de manera colectiva para que se transforme la realidad material. Primero eso, ¿no? Primero la contención, el sentirse respaldada, el sentirse acompañada, el sentirse compañera, el sentirse productiva en su vida, mujer, además de madre, de esposa, digo, ¿no? Porque está muy estereotipado también el tema del rol de la mujer dentro de las casas, y nos ha costado un montón trabajar eso, ¿no? Y los problemas que genera que una mujer salga a la organización comunitaria, digo, ¿no? Entonces también eso trae problemas, y cómo contenemos a esa mujer porque sale en busca de una demanda que puede ser el alimento, que puede ser el cuidado de sus hijos, pero a la vez le trae problemas en su propia casa porque está participando de un espacio colectivo, ¿no? Entonces son un montón de cosas, pero que vamos viendo cambios en diferentes aspectos. Primero y principal, para nosotros lo más importante es poder cambiar la actitud de esas compañeras o tratar de solucionar esa demanda muy específica que viene en cada uno de los barrios, y después cómo vamos dando pasos, ¿no? En lo económico, en lo material, pero siempre desde lo colectivo, ¿no? Como organización. ¿Qué tal? Buen día. Haciendo un poco hincapié en la primera parte que decía la compañera Janina, lo fundamental de estos espacios es que en la mayoría de casos las mujeres violentadas sufren el encierro, el no poder pedir ayuda libremente. Y estos espacios, como bien digo, tal vez acercándose por sus necesidades, es una gran primer puerta para poder salir de esta situación buscando contención, encontrando un respaldo. Es fundamental, nuestros espacios son fundamentales para la mujer
que está sufriendo violencia de género, porque más allá de poder reinsertarse, a veces, y en la mayoría de casos, es la única opción que tienen, porque muchas veces son controladas, encerradas, pero para salir a buscar un tupper con comida o una ropita para los chicos, poder encontrar ahí un acompañamiento es fundamental. Por otro lado, bueno, quería contar, como bien se dijo, desde la UB Zona Norte, el Frente de Mujeres Evita, nosotros vivimos el feminismo pensando colectivamente en cómo poder abarcar las necesidades de toda la familia, desde los niños hasta la tercera edad, pensando, buscando entre todos la forma de poder acompañar la necesidad de cada integrante de cada familia. Bueno, y estos espacios que son divinos para poder compartir, aprender entre todos. Así que siempre agradecida de poder participar. Muchas gracias por los aportes. ¿Alguien más quiere hacer alguna